Atención Colombia, las comisiones económicas del Congreso negaron el monto de 523 billones de pesos para el presupuesto del 2025. Pues resulta que este miércoles las comisiones tercera y cuarta conjuntas de Senado y Cámara sostuvieron un fuerte debate sobre el presupuesto del próximo año y la reforma tributaria radicada por el gobierno. No se ponen de acuerdo, señores. Asimismo, se votaron en contra de 5 proposiciones que buscaban pues, que el monto fuera más bajo, incluso inferior a 500 billones de pesos. Como no hubo consenso, se citó para mañana para que las comisiones económicas vuelvan a votar, hecho que provocó malestar en algunos congresistas como Miguel Uribe, quienes pidieron que la deliberación de ese miércoles fuera definitiva y tumbara el monto. Por el momento sigo el debate sobre si habilitar una nueva votación en los próximos días o que el trámite llegue hasta acá. Pero vamos a ver el tremendo debate que se dio. Efraín Cepeda dice que no se puede votar a ciegas, pero definitivamente aquí hay un sesgo político, ¿no? El problema acá son los 12 billones sobre la ley de financiamiento que está proponiendo el gobierno para programas sociales y demás. Sin embargo, el Congreso le dice no. Vamos a escuchar la intervención de Ricardo Bonilla, luego la de Alexander López y se darán cuenta cómo pues desata el uribismo la oposición ferviente pues a esta ley de financiamiento y al presupuesto pues para el 2025. Escuchemos aquí a Ricardo Bonilla. Estamos ya en el proceso de desarrollo de la discusión del presupuesto general de la Nación 2025. Este es un presupuesto que está presentado por 523 billones de pesos, de los cuales están financiados 511 billones y dependiendo de un proyecto de ley de financiamiento 12 billones para complementar. Este proyecto de financiamiento es el que voy a presentar ya oficialmente, fue radicado el día de ayer oficialmente ante la Secretaría de la Cámara, quedó radicado como el proyecto número 300 y tiene las siguientes características. Lo primero que quiero señalar es que no es una reforma tributaria como se ha venido diciendo. Este proyecto de ley de financiamiento tiene 3 componentes que son, en primer lugar, un componente de acciones de política fiscal dirigidos a crear estímulos a la reactivación económica. Este proyecto parte de entrada de que es un complementario a los acuerdos que está llegando el gobierno con el sector privado, los que ya ha adelantado con el sector financiero para identificar recursos adicionales de crédito y están dirigidos a apoyar la reactivación de la economía. Segundo componente, tiene una búsqueda de recursos adicionales de carácter tributario y tercero, tiene un componente de adelantar la aplicación de la regla fiscal del año 2026 al 2025. La cuestión es que aquí lo que se está haciendo y lo que propone el presidente Gustavo Petro es bajarle los impuestos a las empresas y pues incrementarle los impuestos a los más ricos de Colombia, que se supone es el 1% de la población pues a nivel nacional. Sin embargo, estos uribistas no quieren esto. Pero también vamos a escuchar aquí a Alexander López que hace un pedido pues a toda esta gente que no se dejen llevar por el sesgo político, sino que realmente piensen en los más necesitados. Escuchemos aquí a Alexander López. Está en juego el bienestar social de nuestro pueblo y de nuestra gente. Y es un llamado a la reflexión, a la sensatez y a la preocupación. Beneficia a los generadores de energía en nuestro país, quienes han tenido el descaro de llevar el valor del kilovatio hora en fuentes hídricas hasta 1.600 pesos, cuando el valor real de un kilovatio en promedio no supera los 200 pesos, especialmente en las generadoras hidráulicas, de 200 pesos a 1.600. El gobierno nacional, por solicitud de los empresarios que hicieron un contrato entre privados y por una decisión que acompañó este Congreso en un plan de desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque, le corresponde el día de hoy intervenir la empresa Aire. 3 departamentos de nuestra amada región Caribe. Ustedes saben cuánto cuesta la operación, especialmente en la infraestructura eléctrica, donde tenemos pérdidas en la infraestructura de energía de los 7 departamentos, cercanas al 33-34%, que no aguanta ningún presupuesto, ni nacional, ni regional, ni local, ni privado. Y aquí hay que tomar una decisión de Estado. Entre más nos recorten al gobierno, menos compromisos anteriores vamos a cumplir. Pongámonos de acuerdo. Los invito nuevamente, como mi anterior intervención, a un acuerdo. No pensando en Petro, no pensando en la derecha, en el centro, en la izquierda, no pensando en las elecciones de 2026. Pensemos en la gente. Pensemos en las comunidades que con cualquier decisión buena o mala que se tome en este Congreso serán los afectados o los beneficiados. Miguel Uribe.
Pues después apareció Miguel Uribe con su show hablando de pues este monto que se está pidiendo para el presupuesto nacional y que sea aprobado por el Congreso, señores. Él dice acá en su cuenta X, este gobierno ha sido irresponsable con el manejo de las finanzas públicas. Hoy vienen a decirle al país que necesitan aumentar impuestos, pero no hay ningún plan para reducir la burocracia y para detener el derroche con el dinero de todos los colombianos. Solamente en la Agencia Nacional de Tierras se ha subido el valor de los contratos por prestación de servicios. Seguiremos oponiéndonos a que Gustavo Petro le siga haciendo daño al bolsillo de las familias. Escuchemos qué dijo aquí Miguel Uribe. Decidir el monto del presupuesto implica determinar cuál va a ser el manejo de las finanzas públicas durante el próximo año. Es evidente que este gobierno no lo ha hecho bien y ha sido irresponsable. Yo comienzo rechazando el chantaje del ministro Bonilla a la Banca del Caribe. Le dijo el ministro Bonilla a la Banca del Caribe que o aprueban esta reforma o no hay opción tarifaria. Pregunto yo, senadores, representantes del Caribe, ¿es justo ese tratamiento? Rechazo yo lo que acaba de decir el director del DNP, donde abro comillas, entre más recorten el presupuesto, menos compromisos del pasado vamos a cumplir. No, no se equivoque, señor López, es que los compromisos no son suyos, son del Estado colombiano y del gobierno. Y lo que es evidente es que aquí viene con una actitud arbitraria, déspota, al mejor talante mafioso, a decir que o se apruebe como quieren, que se apruebe como quieren, o si no, entonces no cumplen. No, no, señor, aquí no lo vamos a permitir. Segundo, me sorprende, usted fue senador y viene a decir que de dónde sacan más recursos. Yo le voy a decir de dónde los sacas, director del DNP, del derroche y la burocracia que ustedes están creando. Solo les doy un dato, la Agencia Nacional de Tierras ha subido por 5 el valor de los contratos de prestación de servicios. Del 2022 pasó de 1.161 contratos por 60.000 millones a 8.000 contratos en el 24 por más de 350.000 millones. De ahí, del derroche, saque la plata, pero no vamos a permitir que le sigan cobrando a los colombianos más impuestos. Es una vergüenza esa política de reactivación. ¿Cómo es posible que dónde está el sector privado de una manera protagónica? El sector de la infraestructura, de la construcción de vivienda. Realmente lo que queda claro es que hay que recortar no solo 12 billones, sino deberían ser 36 como establece el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, pero lo que es evidente es que la tributaria no puede pasar más daño a los colombianos y al bolsillo de las familias. Gracias, presidente. Yo quiero ver cómo van a mantener esos sueldos millonarios del Congreso para su funcionamiento, ¿no? Porque ellos sí felices ganando de la pelota, pero cuando se pide ampliación del presupuesto nacional, pues se niegan a hacerlo, ¿no? Y esto para ayudar a las familias más pobres, pero ustedes saben que siempre el uribismo protege los intereses de los empresarios. Increíble esto. Después el señor Miguel Uribe se salió de casillas diciendo que el ministro Ricardo Bonilla lo estaba gritando y le dijo gritará en su casa, si quiere, pero en el Congreso nos debe respetar. Este señor definitivamente le falta altura para debatir en el Congreso, es tremendo chaucero, ¿no? No vamos a permitir que le sigan metiendo la mano al bolsillo de los colombianos mientras derrochan en burocracia y politiquería. Miren lo que dice este señor que realmente es una vergüenza para el Congreso. Es en el derroche, señor Alexander López, ministro Bonilla, es en la corrupción de la unidad de riesgo de la Agencia Nacional de Tierras, donde tienen la plata. Pero ya no sean descarados metiéndole la mano, no le meta más la mano al bolsillo a los colombianos. Y no importa qué tan altanero se ponga, pero los reflectores están en usted, que se meten los contratos que no le importan. Entonces a mí no me grite, señor, que usted gritará en su casa si quiere, pero aquí no, aquí respete. Y le insisto, señor, en la corrupción y en el derroche es donde está la plata, pero no en el bolsillo de los colombianos. Aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. No importa cuánto amenacen, no importa cuánto extorsionen, no importa cuánto chantajeen a los congresistas con opciones tarifarias u otros. Aquí estamos firmes. Qué señor tan cínico, porque aquí le dicen, desde el 2002 hasta el 2022 estos uribistas fueron gobierno y con mayorías en el Congreso. Le quitaron los ingresos al trabajador en horas extras, recargos, etc. Le quitaron la mesada 14 a los pensionados y le ponen 16 sueldos a ministros y burócratas. Hoy cacarean ser salvadores. Increíble, pero es cierto lo que dicen acá. También, por ejemplo, por acá le dejo a sus amiguitos que le meten mano al bolsillo de los colombianos. Son de la misma clase corrupta que gobernó a Colombia por años. Devuelvan la plata, ladrones. Y etiquetan a Miguel Uribe y a Álvaro Uribe Vélez. Y aquí está con el señor Álvaro Prada, que está procesado y pues siendo magistrado quiere atacar al señor Gustavo Petro. Y aquí también está Ciro Ramírez, que está en la cárcel por corrupción. Una belleza de señores, ¿no? Y Pierre García, que está volado allá en Europa y no viniendo a responder por toda la plata que presuntamente se robó. Increíble, ¿no? Y así pues dicen que están defendiendo al más necesitado. Coman mierda más bien.
Pues a continuación tenemos la intervención también de Efraín Cepeda, donde dice que pues, no se ha ejecutado el presupuesto del 2024, entonces ¿por qué subir el del 2025? Escuchemos qué dijo Efraín Cepeda, presidente del Senado. La plata está en gastos y en ejecución presupuestal. No puede ser que el año pasado haya sido la peor ejecución presupuestal en 15 o 20 años y se quedaron sin no 12, sino 50 billones de pesos en bancos y fiducias ahí parqueados. ¿Y sabe agosto de este año cuánta plata no se ha ejecutado? 78 billones de pesos. La plata está en los bancos y las fiducias y aquí lo que hay es que ejecutar. Hay un gasto que se incrementa en 19 billones. Saquemos 4 o 5 para financiar. Es más, llevamos creo que 6 o 8 meses después de esa promesa gubernamental y en el sector de aire ya se va a terminar de pagar la opción tarifaria en el mes de febrero, de manera que ahí se nos fue. De manera que, señor presidente, decir que además el Ministerio de la Igualdad, porque también hay que hacer recortes a aquellas carteras que no ejecutan. ¿Sabe cuánto ha ejecutado el Ministerio de la Igualdad al mes de agosto? 1.4%. Deportes el 15%, Ambiente el 25.8%, Interior 18.5%, Agricultura el 29%, Transporte el 31% y tendrían que haber ejecutado el 66.6%. Señores del gobierno, esto es crónica de un problema anunciado, de una irresponsabilidad anunciada. Aquí hay algunos que llevamos un mes pidiéndole a ustedes que radiquen paralelamente esta ley de financiamiento. Porque aquí cualquier monto que se apruebe, queridos medios de comunicación, es una irresponsabilidad. Porque aquí nadie conoce realmente los alcances de la ley de financiamiento. Aquí nos radicaron una ley de financiamiento a quemarropa hace 24 horas, creo que todavía no se han cumplido. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de nosotros con certeza tiene el alcance de ella? Aquí, ¿quién le ha preguntado cuántas personas impacta? ¿Cómo es el impacto del nuevo impuesto del patrimonio? ¿Qué le pasa a los emprendedores con la eliminación del régimen simple? Intervenir Electricaribe. El resto de la creación de la fórmula y el régimen transitorio especial fue responsabilidad del gobierno Duque, y hay que decirlo, y de sus ministros. Como también ha sido responsabilidad de este gobierno, que ya lleva 2 años solucionando nuestros problemas, y al contrario, se han empeorado, y estamos en el peor de los momentos en nuestros problemas. Y entre otras cosas, director López, si era tan malo el artículo, ¿por qué no lo derogó este gobierno? En el capítulo de las derogatorias, ¿por qué el Plan Nacional del excelentísimo gobierno Petro no derogó el artículo del Plan Nacional de Desarrollo anterior y lo dejó, lo ratificó? Por último, bueno, y no ha presentado nada distinto en los últimos 2 años. Por último, ministro Bonilla, yo quiero pensar, porque yo no sé si por ingenuo o por pendejo o qué, yo confío en la gente, yo quiero pensar que usted no nos está chantajeando con el cuento de la opción tarifaria. Pero así entonces se comprobará el desconocimiento que a beneficiar a todo el Caribe, porque eso lo que comprueba es un profundo desconocimiento de nuestros dolores. Gracias, presidente. A continuación también tendremos a la excelentísima Catherine Miranda hablando sobre la ley de financiamiento y el presupuesto del 2025. Por supuesto, ella se opone a esto. Vamos a escucharla. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo a mis colegas y a los miembros del Gobierno Nacional. Y quiero empezar por decirles que realmente no me regalan cámara porque gracias. Presidente, de verdad, y yo le pido a usted un pronunciamiento frente a este tema, porque no es aceptar el chantaje y la amenaza a la que constantemente el presidente de la República. Ministro, por favor, respóndale a este Congreso. ¿Por qué usted en el marco fiscal de mediano plazo determina que los ingresos son de 312 billones y 3 doritos después determina que los ingresos en el presupuesto son de 343 billones? ¿De dónde saca usted esa diferencia de 26,6 billones de pesos? Nosotros no lo hemos logrado entender. Ustedes también hablan que supuestamente aparte de la diferencia son 14,6 billones de pesos de mayor expectativa de recaudo por gestión de la DIAN. Sin embargo, ministro, la misma CAF dice que este rubro tan solo podría llegar a 6 billones de pesos, ministro. Yo tengo varias dudas también frente a lo... Tiene un minuto más para terminar. Si ustedes aprueban el monto del gobierno nacional tal como lo presentaron, estarían aprobando automáticamente la reforma tributaria. Muchas gracias. Como ven, un ataque visceral al gobierno de Gustavo Petro.
Pues aquí el señor Efraín Cepeda dijo que no aceptamos votar una tributaria a ciegas y esto lo hice por la ley de financiamiento. En conclusión, quedó aplazada la discusión sobre este monto del presupuesto nacional y también sobre esta ley de financiamiento. Él dice, 12 billones de pesos sin discusión. Escuchemos. Y es que lo que aquí decimos es que no aceptamos votar una tributaria a ciegas. Y en este momento tengo que pedir respeto por la independencia de poderes. Ministro Cristo, el Ejecutivo no es jefe del Legislativo. 12 billones de pesos sin discusión, eso no es serio. Poner un Congreso a que dé un cheque en blanco para rellenar de cómo se consiguen, si se pudieran conseguir 12 billones de pesos a espaldas de los colombianos. Nosotros nos debemos a los colombianos que nos eligieron y a ellos debemos rendirles cuentas y ellos están esperando que una discusión de una tributaria o financiamiento no sea de espaldas a ellos ni en cuartos oscuros, sino de frente y escuchando a los colombianos. Pues frente a estas palabras, Gustavo Petro se pronunció en su cuenta X y dijo, han rechazado bajar el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia. Luego dice él, la Constitución ha prescrito que la iniciativa en el gasto público y en el presupuesto es del gobierno, por eso el presupuesto es decretable, porque está pensando en decretar pues estos 12 billones de pesos. Dice él, es muy lamentable que las comisiones económicas del Congreso, teniendo en sus manos la posibilidad de rebajar el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia, haya decidido solo por hacer oposición dañar esta inmensa posibilidad de reactivación económica. Háganme el favor, señores, aquí definitivamente Efraín Cepeda se le nota la oposición. Otro Iván Name. Pues aquí dice Presidencia de Colombia, la ley de financiamiento reduce gradualmente la tarifa de renta corporativa del 35 al 27%, excepto para los sectores del carbón y el petróleo. Además, extiende por 5 años la exención del IVA para la renovación de vehículos de transporte público y de carga, con el fin de impulsar el uso de tecnologías y energías limpias. Pues aquí, señores, no quieren aprobar esta ley de financiamiento, se oponen, dicen que tienen que recortar de diferentes ministerios o entidades que no han ejecutado su presupuesto. Sin embargo, aquí tenemos la reacción de Inti Asprilla, donde le canta la tabla de Efraín Cepeda cuando no tenía problemas para votar a ciegas. Lo desenmascara definitivamente, este señor es opositor. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dice que no votará a ciegas el presupuesto general de la Nación. Según su propio razonamiento, el presidente Efraín Cepeda estaba absolutamente ciego cuando Iván Duque era presidente de este país. Ya les cuento. Resulta que cuando Iván Duque estaba comenzando su gobierno, Efraín Cepeda, que también era senador por aquel entonces y ya lleva acá más de 30 años, votó favorablemente el presupuesto el 17 de octubre de 2018. Un presupuesto que tenía una desfinanciación de 14 billones de pesos y que en aquel entonces se aprobó bajo el supuesto que se aprobaría después una ley de financiamiento. Llevo discutiendo presupuestos generales de la Nación 26 años, señor presidente. Ponente en casi todas. Y en casi todos se presenta la misma tragedia. La plata no alcanza y nos toca en las comisiones económicas y nos corresponde a los ponentes ser imaginativos. ¿Saben cuándo se presentó esa ley de financiamiento? El 31 de octubre. Vamos a analizar la actuación de Cepeda. Con esta frase, no votaré a ciegas el presupuesto, ya lleva más de 10 titulares en los principales medios de este país y todos los días lo ponen. El presidente del Senado dice que no votará a ciegas. ¿Qué ha hecho el gobierno de Gustavo Petro? Se presentó el presupuesto y se presentó y ya se radicó una ley de financiamiento para que sea discutida. Cuando Iván Duque era presidente, se aprobó el presupuesto sin que se hubiera presentado la ley de financiamiento. Se presentó 14 días después de la aprobación final del presupuesto. Así que el senador Efraín Cepeda, según su propio dicho, estaba absolutamente ciego cuando Iván Duque era presidente. Y este no es el problema, que quiera votar negativamente el presupuesto. El problema es los discursos mentirosos y falaces que son reproducidos por varios medios de comunicación y que tienden a engañar a la ciudadanía. Y la ñapa, Cepeda, quien dice que no se pueden aprobar presupuestos sujetos a leyes de financiamiento y que por consiguiente no deberían haber leyes de financiamiento, cuando Iván Duque había logrado aprobar un presupuesto desfinanciado y después se presentó una ley de financiamiento, estaba muy contento presentando proposiciones para recaudar, según él, 3 billones de pesos. Pero hay otra propuesta firmada por la bancada conservadora que hemos denominado impuesto extraordinario de financiamiento, que miren, que es un impuesto de carácter temporal y óigase bien, voluntario. Entonces sí se dan cuenta cómo Efraín Cepeda engaña al pueblo colombiano, no quiere aprobar esta ley de financiamiento que presenta Gustavo Petro, que no está
mucho después de aprobar el presupuesto, sino lo presenta a tiempo con esta pues presupuesto nacional para el 2025 y sin embargo no lo aprueba, no lo lee y dice que ya tiene los votos para negarlo, ¿no? En cambio con Iván Duque sí le aprobaba el presupuesto y después que pues propusiera la ley de financiamiento. Hágame el favor, aquí estamos viendo los selectivos que son y cómo se desenmascara aquí a Efraín Cepeda. Lo mismo el paupérrimo del señor Miguel Uribe. Pero vamos a ver qué dijo Miguel Uribe al salir de esta pues no aprobación todavía del presupuesto y que sigue en discusión. Una victoria más. Logramos negar en el Senado, en la Comisión Tercera, el monto del presupuesto que el gobierno propuso para justificar una reforma tributaria que prácticamente le mete una vez más la mano al bolsillo de los colombianos de manera injusta, inhumana, pero lo logramos. Y le dijimos al ministro, al director del DNP, que si lo que quieren es plata, echen tijera, recorten gastos innecesarios, el derroche que utilizan para pagar favores, contratar amigos, pagar y comprar apoyos, pero además que combatan la corrupción de verdad. Cada vez más corrupción en este gobierno, en la unidad de riesgo, en la Agencia Nacional de Tierras. Así la plata no alcanza. Y ahora quieren cobrar una reforma tributaria. Nuevamente, ganamos, le logramos hundir ese presupuesto, ese monto, y tendrán ahora ellos la responsabilidad de proponer una alternativa que no contemple la reforma tributaria. Ellos dicen que la ley de financiamiento es como una reforma tributaria. Y pues acá sí le cantan la tabla al señor Uribe, definitivamente es un ignorante. ¿De cuál victoria habla, idiota útil? Brilló fue su ignorancia en la sección de comisión conjunta. Pero se jodieron los que votaron no por el egoísmo político, sin pensar en el pueblo. Un senador le recordó que al no aprobarse el proyecto de ley de financiamiento, el presidente Gustavo Petro podrá disponer en su totalidad de esos recursos solicitados, porque el Ejecutivo está en el deber de proteger las finanzas y seguridad del país, y que por eso era mejor conciliar la propuesta del gobierno presentada por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué vamos a saber de este señor tan ignorante, no? Y también aquí está la conclusión del ministro Bonilla, donde dice que todavía está la posibilidad de conciliar y eso. Si no, después el presidente Petro pues tomará estos recursos mirándolos por decreto. Hay que tener claro qué fue lo que pasó. El Congreso no aprobó ningún monto. No existe decisión unánime de las 4 comisiones. Como no existe decisión unánime de las 4 comisiones, la interpretación jurídica que hasta ahora existe y que vamos a revisar es de que sigue vigente el monto propuesto por el gobierno y sigue la discusión para el primer debate para el cual todavía las comisiones económicas siguen funcionando y está la ley de financiamiento para seguir discutiéndola. Ministro, pero la situación sería diferente si antes del 15 de septiembre, como lo establece el estatuto, se aprobara uno de estos montos. Hay hasta el 15 de septiembre, hasta la medianoche del sábado, para tomar una decisión sobre el umbral. Por ahora, todas las que fueron propuestas hoy, todas encontraron la misma situación. No hay unanimidad en las 4 comisiones. Para que se apruebe un monto tiene que haber unanimidad en las 4 comisiones. Aquí el verdadero impasse es el de que una comisión del Senado está radicalizada en que solo puede haber una propuesta de monto válida, que es la de 511. Con ellos hasta ahora no han podido negociar ninguna otra. Esto quiere decir que ahí faltan los 12 billones de la ley de financiamiento. Pues esperaremos a ver qué pasa con esto en los siguientes debates y les iremos mostrando. Colombianos, por favor, compartan este video para que se den cuenta pues lo que representa el señor Efraín Cepeda para la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y también que se den cuenta la ignorancia de Miguel Uribe en esta comisión económica. Definitivamente este señor no sabe ni dónde está parado. Solo critica y echa veneno en su ignorancia. Muy amables y hasta pronto.